Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando la gente vio que en aquella parte del lago no estaban Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto señales milagrosas, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre, porque a el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿qué señal vas a realizar tú para que la veamos y podamos creer? ¿Cuáles son tus obras? Vuestros padres comieron el pan en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio pan del cielo. Es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hoy la palabra de Dios nos habla en la primera lectura del maná que Dios le da al pueblo de Israel, pan bajado del cielo, así estaba escrito. Y dice: el pueblo comió de ese pan de ángeles, pues el pueblo renegaba contra Dios y contra Moisés, porque estaban en el desierto sin alimentos. Y a tal grado la rebelión que dice
nos hubieran dejado morir en Egipto, donde estaban las ollas llenas de carne, de comida, aunque eran esclavos. Y nos has traído a morir acá en el desierto. Y entonces Dios, viendo esta rebelión del pueblo, le dice a Moisés, pues dales que coman, para que el pueblo no siga renegando. Y Dios manda las codornices y el maná para que se harten de carne y de pan. Pero como vemos, el ser humano nunca está contento porque siempre busca motivos para hacer su voluntad o lo que le da la gana. Y casi siempre el pueblo o el ser humano se queja de todo porque no tiene. Y cuando tienen abundancia, se sigue quejando. Y también, si tienen abundancia, se olvida de Dios, pues tiene todo lo que necesitaba. Y por eso Jesús les habla de ese pan del cielo, lo mismo que nos dice este salmo: el Señor les dio pan del cielo. Le dio el pan de los ángeles. El pueblo comió de gratis en el desierto. Jesús le dio de comer a aquella gente que lo seguía, que lo buscaba, cuando multiplicó los panes. Y por eso Jesús les dice también en este evangelio: ustedes no me buscan porque vieron el milagro de la multiplicación de los panes, sino por haberse hartado de pan y de los pescados. Y dice Jesús: no busquen ustedes eso, que es pasajero. Ahorita se hartan y para mañana están con hambre otra vez. No busquen esas cosas. Busquen el verdadero pan que les dará ese alimento para la vida eterna. Y el verdadero pan no es el que Moisés les dio en el desierto. El verdadero pan es el que ha bajado del cielo. Y dice Jesús: yo soy el pan que el Padre les ha enviado, que ha bajado del cielo. Y todos sabemos, como cristianos creyentes, que ese pan que Dios Padre nos dio es Jesucristo, que quiso quedarse para siempre con nosotros en la Eucaristía. Y mismo Jesús dice: quien come mi cuerpo tendrá vida eterna, quien no lo come no lo tendrá. Y por eso aquí en este Evangelio de San Juan nos habla de esto, donde Jesús responde a aquella gente que lo busca. Dice Jesús, responde: yo les aseguro, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan del cielo es aquel que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Dice también, sus padres comieron, sus antepasados comieron ese pan, el maná, y sin embargo murieron. No les da la vida eterna. Y luego dice Jesús, entonces le dijeron a Jesús la gente aquella que lo buscaba: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre,
el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Estas últimas palabras Jesús también las menciona cuando le pide agua a la samaritana. Y ella le pide, dice: Señor, dame siempre de esta agua para no tener sed. Y hoy Jesús se nos ofrece como ese alimento. Este pasaje de la Escritura también fue causa de que mucha gente que seguía a Jesús, aquella multitud, pensaban que Jesús se había vuelto loco. ¿Cómo es posible que no debe de comer su carne y beber su sangre? Por ahí comentaba una vez un padre, dice, la gente pensaba que Jesús los quería hacer caníbales al comérselo a él y vampiros al beber su sangre. La incomprensión del ser humano ante las cosas de Dios. Jesús nos hablaba muy claro y aún así no entendemos, ni la gente de su tiempo entendía. En la celebración de la Eucaristía nos alimentamos, dicen, de las dos mesas: la mesa de la palabra de Dios, donde escuchamos su palabra y alimentamos nuestra persona, nuestra fe, y la mesa de la Eucaristía, donde recibimos a Cristo como alimento espiritual. La mesa de la palabra desde este lugar del ambón y la mesa del cuerpo y sangre de Cristo desde el altar, para todos aquellos que comulgan. Entonces, Jesús mismo se nos ofrece como ese pan. Él mismo está presente en esa hostia consagrada, donde todo aquel que viene a escuchar su palabra y se acerca a comulgar, se alimenta en la fe y en su alma. Y de este modo, esa persona está fortalecida, se fortalece física y espiritualmente. Se fortalece en su fe, porque Jesús dice Jesús, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Así que Jesús se nos ofrece como ese alimento y solamente nos pide que creamos en Él, que confiemos en su palabra y que no dudemos que Él está presente en la Eucaristía y se nos ofrece como ese alimento espiritual. Decimos nuestra profesión de fe. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible